Prepárense porque esto va a sacudir la tierra. Los rebeldes palestinos han lanzado un mensaje que no solo desafía a Israel, sino que es una bomba de tiempo. Pero también pone en jaque a Netanyahu y su gobierno. Y esto no es solo una advertencia, es una llamada de atención que podría cambiar todo. Netanyahu debe decidir ya. Seguir con la ofensiva en Gaza y arriesgar la vida de los rehenes o detenerse y buscar una solución. La respuesta podría definir el destino de muchas vidas. Y los rebeldes nos están jugando porque su advertencia suena más fuerte que nunca. Vamos a desmenuzarlo todo. Atentos. En un ultimátum en toda regla, una decisión que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no puede posponer mucho más. Los rehenes israelíes no podían salir con vida de Gaza si no se actúa con rapidez, advirtieron los rebeldes palestinos de Hamás. Y es que la escalada en Gaza no da tregua y la tensión se siente en el aire como nunca antes. En un momento que podría marcar un antes y un después, los combatientes palestinos lanzan una advertencia directa al gobierno israelí. Si no terminan con la ofensiva, los cautivos que aún permanecen en sus manos podrían volver desgraciadamente en ataúdes. Y ese es un mensaje contundente, un mensaje que pone el régimen de Netanyahu en una encrucijada mortal. Y este mensaje llega de las brigadas Esedin al-Qassam, quienes han enviado un comunicado a la familia de los presos israelíes con un tono aterrador. Pongámonos en contexto, porque el grupo islamista Hamás dijo estar dispuesto a negociar con Israel un acuerdo para liberar a todos los rehenes, ¿cierto?, que están cautivos en Gaza a cambio de un cese completo de la guerra, la retirada total de las tropas israelíes de la franja y el comienzo de una reconstrucción del enclave. Y eso en este video difundido en el canal de Telegram de Hamás, porque el jefe de la delegación negociadora del grupo, el señor Khalil al-Ayya, afirma la voluntad de Hamás de acordar con Israel lo que, según sus palabras, dijo, un paquete integral que complete estas premisas antes relatadas. Además, el dirigente de Hamás rechazó cualquier tipo de acuerdo parcial de alto al fuego, ya que afirma que las autoridades israelíes lo usan como una cobertura para su agenda política. En ese sentido, pongamos atención, acusa a Netanyahu de continuar la guerra de exterminio y sometiendo a la población gazatí al hambre, además del sacrificio que están haciendo todas las personas que están retenidas. Y por supuesto, esa es la postura de Hamás, que llega después de una propuesta de acuerdo al alto al fuego que hizo Israel, según anunciaron sus autoridades, que ofreció 45 días de treguas en los que Hamás liberaría a 10 rehenes con vida en la primera semana y se negociaría a partir de allí un alto al fuego permanente, que según Israel definiría en el desarme del grupo islamista. Y en este video difundido, los combatientes advierten que los prisioneros en Gaza podrían regresar a Israel sin la vida y sus palabras son claras y duras. Citemos la textual. Lo lamentamos, pero sus rehenes no volverán con vida. Sus líderes han decidido que será así. Y no son solo palabras vacías, son un aviso serio, un ultimátum de que Netanyahu y su gobierno deben enfrentar esta situación ahora mismo. Y la gran pregunta, ¿tiene Netanyahu interés en hacer caso a este mensaje? ¿O este escenario dramático le servirá para seguir manteniéndose aferrado al poder? Algunos creen que lo ocurrido en octubre 7 del 2023 fue con su aprobación o al menos con su complicidad. Y en un matiz, digamos, más profundo de esta situación, por su inactitud en materia de seguridad. Y la decisión está en sus manos. Seguir con la agresión, arriesgando vidas humanas o detenerse una salida que pueda liberar a los cautivos. Y lo que empezó como una represalia militar en nombre de la tormenta de Al-Aqsa ha pasado a una guerra brutal con consecuencias devastadoras principalmente para los palestinos, porque es que la crisis de octubre que emergió a partir de octubre de 2023 ha sido manipulada por la propaganda y se quiere hacer ver como una lucha que solo tiene un componente religioso, lo cual es una situación, para decirlo con suavidad, anacrónica. El problema de fondo es la ocupación de Israel de los territorios palestinos, violentando todas las resoluciones de las Naciones Unidas, y usted puede tomarse la molestia e investigarlo en internet para que vea, incluyendo que Jerusalén
que es ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, era una ciudad neutral, compartida y administrada por las Naciones Unidas, cosa que Israel ha venido desconociendo y ha acelerado su proceso de colonización y de ocupación forzada, desplazando obviamente a los palestinos. Y los informes más recientes, mi gente, indican que ya son 50.000 personas fallecidas por los bombardeos, la aplastante mayoría mujeres y niños, y más de 100.000 heridos. Este uso desproporcionado de la fuerza, que viola todos los elementos del derecho internacional habido y por haber, ha provocado una resistencia palestina cada vez más agresiva, que ha puesto en juego la captura de soldados israelíes como una de sus principales estrategias para la negociación. Y desde que comenzó esa operación, en octubre de 2023, hasta 240 prisioneros israelíes han sido capturados en Gaza. Esta acción, aunque extrema, condenable en muchos aspectos, muchos la ven como una respuesta a décadas de ocupación, represión y violencia por parte de Israel. Y el ultimátum de las brigadas de Sedin al-Qassam no solo manda un mensaje al gobierno de Netanyahu, sino que también una amenaza directa a la hipócrita comunidad internacional, porque las fuerzas israelíes que han bombardeado Gaza sin parar ahora enfrentan una situación cada vez más insostenible, porque la vida de los rehenes está en juego y cada día que pasa aumenta la posibilidad de que algunos pierdan la vida por los ataques. Y fíjense que hubo un primer intento de alto al fuego. Vamos a ir un poquito al contexto histórico de esta situación. El primer intercambio fue en noviembre bajo la mediación de Qatar y Egipto, noviembre de 2023, permitiendo una tregua que fue de 7 días, durante la cual Hamás liberó 105 rehenes, incluidos 81 israelíes y 24 extranjeros, todos civiles y ancianos, mujeres y niños. En compensación, o en el acuerdo, Israel excarceló a 240 palestinos, la mayoría mujeres, y detenidos por presuntos delitos de seguridad. Y como parte del acuerdo también se permitió la entrada de ayuda humanitaria en ese momento al enclave. Por supuesto, la fórmula aplicada fue aproximadamente un rehén por cada 3 prisioneros, criterio que jamás ha intentado mantener en todas las negociaciones. Evidentemente hay una desproporción absoluta entre presos de lado y lado. Y fíjense, porque en ese primer acuerdo fueron liberados 105 rehenes, mientras decíamos 240 por Israel, pero en el segundo acuerdo, que fue en enero de este año, fueron 33 a cambio de 1.000. El 18 de marzo, Israel va a reanudar las operaciones militares tras acusar a Hamás de incumplimientos, cuestión que rechazó Hamás, y ha afirmado que no va a regresar a un alto al fuego si no se incluye el fin de los combates ni el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes del área de Gaza. Egipto, por ejemplo, que es un país que tiene una cercanía interesante a la situación, propuso una tregua de hasta 70 días con liberaciones semanales. Entonces, en todo caso, el acuerdo de noviembre marcó un punto de inflexión en el conflicto, porque se hizo el alto al fuego, pero no logró consolidar una paz duradera, y a pesar de los intercambios, las hostilidades se han reanudado. 2 informes de tanto Al Jazeera como Reuters han reportado que jamás el 1x3, es decir, los intercambios, como el estándar mínimo para firmar acuerdos. Y por supuesto, estamos hablando, estimados suscriptores, que las brigadas Al-Qassam han informado que por los intensos bombardeos han perdido contacto con algunas unidades que están encargadas de custodiar a los prisioneros, lo que aumenta la incertidumbre sobre el estado de los rehenes. Y la tensión interna en Israel también es evidente, porque soldados de diferentes unidades, incluyendo lo de la brigada Golani, sumergida en gran polémica, ese batallón, han salido a la luz pública pidiendo frenar la guerra en Gaza. Un grupo de 150 soldados firmaron una carta al gobierno de Netanyahu exigiendo que busque una solución expedita para liberar a los cautivos, incluso si eso implica detener las operaciones militares. Paralelamente, la Fuerza Aérea también ha emitido comunicados similares pidiendo que la prioridad sea la liberación de los prisioneros y que se detenga una ofensiva catastrófica de inmediato. Porque, estimados suscriptores, y con esto concluimos nuestro informe, estamos hablando sencillamente de que hay algunos que todavía, emborrachados o intoxicados de propaganda, quieren hacer ver que lo que sucede en Israel tiene algún tipo de relación con elementos de orden exclusivamente religioso
o están justificados en una nebulosa promesa inmobiliaria que Dios le hizo al profeta Abraham hace mucho tiempo. Estamos hablando de relaciones geopolíticas, estamos hablando de intereses que se mueven y que tienen un fundamento totalmente comprensible a partir de la fundación del Estado de Israel en 1948, es un problema de tierra. Problema de tierras reconocido por la comunidad internacional que considera Israel una potencia ocupante en Palestina. Tome ese dato. Esto fue una presentación de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.